deseo de visibilizar lo que tantas veces se ha silenciado. La voz de mujeres reales que desde el cuidado, el dolor, la resistencia y el amor han transformado su mundo. Esta historia, capítulo 5, Mujer Cuidadora, no solo nos cuenta una vida, nos revela una verdad colectiva. No traje el día de hoy esta historia para exponerla, sino para amplificarla, porque cuando una mujer habla, otra se atreve, y cuando un hombre escucha, empieza el verdadero cambio. Hoy nos acompaña una mujer que cuidó antes de ser cuidada, que amó cuando no fue amada, que lideró cuando nadie le dio permiso y que entendió que cuidar también es resistir. Gracias por estar aquí, Davis María Guerra Arias. No te imaginas lo feliz que me siento de que te encuentres en este espacio. Tú, una mujer que desde el principio creyó en este propósito de Mujeres Exitosas Latam. Recuerdo cuando hace, no sé, más de 10 años, creería yo, o 10 años por ahí, nos sentamos en una cafetería y hablamos de muchas cosas de la fundación. También hace más de 5 años cuando te propuse y te dije, Davis, ¿quieres contar tu historia? ¿Quieres acompañarme en este viaje? Y tú creíste, y fueron 5 años. Y bueno, han pasado muchas cosas después de ello, pero en esa oportunidad que tú nos das de conocer de primera mano lo que te mueve, lo que te moviliza, quiero darte las gracias. Bienvenida a este espacio, Davis. Eh, Muchas gracias, que Paola. sea un espacio maravilloso para contar tu vida y que estoy segura que muchas otras mujeres se van a ver reflejadas contigo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paola, porque siempre estás pensando en que todas las mujeres tengamos esa resiliencia y que podamos escribir nuestras historias. Pues Así ya creo es. que ya usted mencionó mucho. El tema del capítulo mío, el capítulo 5 es Mujer Cuidadora, porque pienso que somos cuidadoras por naturaleza. Las mujeres en sí cuidamos a otros, nos cuidan muy poquito, Así pero es. también somos las que sostenemos. Entonces, dentro de ese contexto, digámoslo así, animé a escribir mi historia de cuidados. Es una historia linda y yo sabía que hoy teníamos que tener papel higiénico, que servilletica. Yo lo Sí, sé, a mí se me encharcan los ojos, sí. yo lo Ah, sé. Y yo te digo, desde que escuché tu historia, desde que empecé a recoger tu historia, a editarla, a leerla, me sentí muy identificada. Yo vengo también de madres, de mi madre cuidadora, de mi abuela cuidadora, y me sentí muy identificada con tu historia y estoy segura que muchas personas que hoy nos están escuchando y que están aquí, se van a sentir identificadas y van a darle ese valor a lo que es en realidad la mujer cuidadora. Pero no me quiero adelantar a todo y quiero que esto sea un poco como cuando les dije a ustedes, quiero tener las historias, pero muchos me decían, ¿y qué vamos a hablar? ¿Cómo lo hacemos? Yo quería irme hacia esa niña, hacia la infancia, porque a veces con toda la vida, la carrera de la vida, nos olvidamos de quién era esa niña. Y yo quiero preguntarte, y quiero también, cuando me respondas esa pregunta, quiero permitirme leer una parte que es la introducción a tu capítulo 5 y que a mí, te digo, me desgarra cada vez que la escucho y debo decirte, nosotros nos convertimos, tú lo sabes, en bestseller en la primera semana de lanzamiento de nuestro libro y déjame decirte, Davis, ya te lo he compartido, pero este capítulo ha sido el que más fibras ha movido, ha sido el capítulo que ha conectado muchísimo con las personas. Y quiero, antes de que me respondas quién eras tú de niña, que quiero leer este capítulo. Así pareces un macho. Las niñas no hacen eso, decía mi abuela. Entonces, ¿qué hacen las niñas? Aprenden a cuidar a los primos y a cocinar para que cuando sean grandes puedan ser mamás. Yo no quiero crecer. Wow, a mí esto todavía me sigue, o sea, todavía sigo teniendo los ojos encharcados, la verdad. Y quiero que después de leer esto a las personas que nos están escuchando en este momento, David,
¿Quién eras tú de niña? ¿Qué soñabas mientras trepabas esos árboles y corrías entre los animales de esa finca? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que lo más precioso que uno tiene de la infancia son sus recuerdos. Mis Así- recuerdos fueron demasiado gratos, eh, a pesar de no tener un padre, digamos, una figura paterna. Tuve un abuelo, unos abuelos que, digamos, mi abuela en su afán por no, porque a uno no le pasara nada, digámoslo así, entre comillas, era que limitaba, digamos, las acciones que uno hacía, porque uno de niño y en una finca uno hace cosas, como ella dice, de machos, pero no diferencia, o digamos que dentro del patriarcado como tal nos han dicho que las niñas hacen esto y los niños hacen esto. Yo, inclusive hasta muy, hace poco, pude cortarme el pelo porque si el pelo es mío me lo corto como quiero. Pero mi abuela no, mi abuela me trenzaba el cabello y hacía cosas para que en verdad fuera una niña, una mujer como tal. Pero esa niña, digamos que se divertía mucho consumiendo los frutos que se daban allá en la finca, eh, haciendo cosas que hace todo un niño. Yo pienso que todo un niño haría eso si estuviera en un lugar de esos. Se ha perdido en ese momento porque la tecnología, digamos, de alguna manera los ha encajonado. Pero si tú llevas a un niño y vive en esos espacios, se siente libre. Y así me sentía yo, libre. Mire, qué lindo. Sí. ¿Cómo viviste, Davis, esa confrontación o esa primera confrontación con las expectativas de género? ¿Cómo la sentiste? Precisamente cuando ya empecé a ahondar en todos los temas de mujeres, fue que me di cuenta, ay, pues, puchas, claro, a mí desde pequeña me estaban encasillando en algo. Digamos que tenía que hacer tales roles, más no los que uno quisiera. ¿Sí? Entonces, esa situación la vine a ser consciente ya, digamos, de vieja, hace unos poquitos 20, 15 años, digámoslo así. Antes no, pero eso da tiempo a retrocedernos en esa historia en que todas las mujeres han sido de alguna forma encasilladas y vulneradas en muchos derechos que han tenido, ¿sí? Y por los cuales, pues digamos que se trata siempre de ir ganando más en el transcurso de los días y por eso las luchas que se viven, Claro. precisamente para eso. Y que tú tuviste esa valentía también de alguna forma, pues hay personas que se quedan en esos estereotipos y que continúan y se quedan ahí, pero tú lograste, o sea, identificarlo, ¿no es cierto? Identificarlo y decir, no, esto, ahorita mira lo que nos dices. Hace poco me corté mi pelo y dije, pues me lo corto porque quiero, porque esto es lo que, o sea, a mí no me hace más mujer tenerlo largo o tenerlo corto, ¿sí? O sea, y saber eso y sentirlo y también representarlo es tu voz, ¿no? Es tu voz hablando. Tu abuela, dentro de la lectura, todo lo que uno logra ver, parece muy dura, pero también Sí, profundamente veo que hay una herida. ¿Cómo entiendes hoy, Davis, su forma de amar? ¿Cómo la entiendes? Yo sé que esta bueno. pregunta es fuerte, porque yo te digo, yo tengo mi abuela y hace poco hice una charla con ella explorando muchas cosas y sé que es fuerte cuando uno empieza a entender lo que ha tenido que pasar una persona y también su vida, ¿no? Todo lo que representa, quién fue su abuela, su tatarabuela, de dónde viene y cómo se construye eso. Así que, ¿cómo entiendes hoy esa forma de amar de tu abuelita? Bueno, es una forma de amar protectora. De alguna forma lo escribo en el libro que ella no quería que nacieran viejas mujeres, precisamente porque venían a sufrir todo lo que le pasaba, todo lo que vivía, todo lo que le tocaba de alguna forma tener que soportar, digámoslo así, cómo se les vulneran muchos derechos desde la forma de la palabra, desde el espacio público, el espacio privado. Ellas son para lo privado, no para lo público. Así. Tanto así que mi abuela en la historia cuento que a ella le tocó vestirse de hombre para poder trabajar en las fincas porque no le daban trabajo, sino como cocinera. A ella le gustaba era la labor del campo.
Sí, ¿Sí ves? Entonces, desde ahí está esa situación digamos, de encasillamiento que hablo siempre y que nos han tenido a las mujeres y por las cuales tenemos que seguir, digamos, honrando, ¿sí? Porque fueron nuestro pilar para ser las personas que somos ahora. así es. ¿Crees que ella te enseñó sin querer, no? O sea, a luchar. Bastante. Yo pensaba que mi abuela no me quería. Yo decía, no, mi abuela nunca me quiso. Pero después de escribir el libro, de hacer todas las reflexiones que hice al traer esos recuerdos, mi abuela me quiso, pero más de lo que imaginé, Así es. mucho más. Cómo Sí, darnos cuenta de eso y que tú lograste pues asimilarlo, darte cuenta, reconocer lo que hizo ella a pesar de esa dureza, pero entendiendo que también ella tenía sus propios dolores, ¿verdad? Tenía sí, sus propias situaciones y que quizás si no hubiese, bueno, pasado esas cosas, hoy quizás no tendrías esa conciencia que tienes. No estoy queriendo decir con eso que tengamos que vivir esos dolores, pero que a veces si lo entendemos y entendemos por qué esa persona está actuando de cierta forma, por qué es tan dura conmigo, por qué me dice, no, es que, o sea, usted tiene que, es dedicarse al cuidado, porque para eso nacen las mujeres. Pero no entendiendo de cómo la criaron a ella. ¿En algún momento indagaste eso, Davis? ¿O sabías solamente cómo era su vida, lo que ella había vivido? por lo que me contaba mi mamá, porque con ella no se hablaban de estos temas. Claro, Anteriormente, digamos, no se trata. los temas que entre abuelos y nietos, temas así de su vida personal, digámoslo, nunca se trataban por la misma situación de callar más que todo. Mi mamá No, y decía que además sí, porque es que hablar de eso duele, Davis. sí, Hablar de eso claro. duele. Y Sí, entonces, entonces mi mamá sí me comentaba, me decía, no, es que su abuela es así por esto, por lo otro, y yo entendí, pero solamente ahora, después de que estuve haciendo muchos estudios de género, escuchando varias conferencias tuyas, haciendo todo el proceso, digamos, que he hecho en la Escuela de Incidencia de Mujeres Exitosas, y de alguna manera eso me dio la forma de entenderla, pero a la vez de honrarla y amarla como nunca. así es, Sí, entendiéndolas. Muy lindo, muy lindo, sí, David, muy sí. lindo sanar. Y una de las cosas que yo buscaba en este libro era mirarse a lo que es uno de niño y lo que uno ha pasado y también a las personas que están a nuestro lado. No es fácil, pero cuando No. lo hacemos, cuando lo pasamos por la palabra, cuando entendemos esas propias vivencias, también es una manera de sanar. Desde muy joven, tú, Davis, cuidaste a otros, te Ay, dedicaste todavía. a otras personas, sigues haciéndolo, pero Sí. ¿alguna vez sentiste que tu vida no te pertenecía o que era una forma de amar? ¿Cómo lo sentías? Esa forma de cuidar a otros. Creo que el cuidado como tal era una forma de sostener la familia, Ujú. ¿cierto? Pero también sentía que yo tenía que buscar otra cosa, buscar no solamente la familia, sino la sociedad. ¿Sí? Entonces, de allí afloraron muchas cosas como capacitarse en todos temas, en buscar otros grupos, otras redes de mujeres, espacios como el tuyo, que fue muy edificante, un espacio de ciudad que ahí fue donde te conocí y de alguna manera todo eso tener como un sostén, digámoslo así, para de ahí empezar a edificar. Porque seguimos cuidando, quieran o no las mujeres, el DANE mismo lo dice, el 60% de los cuidados están en las mujeres, porque es que nosotros somos las que hacemos esto, lo otro. De hecho, el mismo medio ambiente. Yo pienso que soy una cuidadora también de las plantas, de seres no sintientes, porque también los adoro, también me duele que les pase algo. Nah. Entonces, yo Todo, creo que claro. no voy a dejar de serlo, sino que ahora con una visión más, digamos, desde la interseccionalidad Más y también consciente, y pero más ¿cómo pasas? consciente. Pero quiero que de pronto nos profundices un poquito más, ¿cómo pasas de cuidar porque tocaba?
porque te tocó, o sea, tú lo hacías porque te tocaba, porque era un rol que tocaba, pero ahora, ¿cómo haces o cómo eliges hacerlo desde ese amor y la conciencia? ¿Cómo crees que lo hiciste? ¿Cómo pasas de eso ahora? Ahora cuido porque quiero, ahora estoy con mi hija o con mi padrastro, inclusive como lo hiciste. ¿Cómo pasas de allá a ese punto? Bueno, yo pienso que primero uno es como que hace un antes y un después. El antes lo hacía porque tocaba, porque si yo no lo hacía, pues de pronto no lo podía hacer nadie más. Pero una vez hace esa conciencia, uno dice, hombre, puedo hacer eso, pero también está dentro de mi rol hacer algo por mí, sin que yo tenga que ser siempre ese refugio, ¿sí? Pero a la vez yo tenga esa facilidad o ese modo de decir, hoy sí puedo, mañana no puedo, porque tengo otro compromiso priorizado para mí, porque soy yo la primera prioridad, ¿sí? Es hacer esa conciencia más que todo y estar para uno más que para nadie más. Que eso le falta, o sea, llegar a ese nivel del que tú cuidas hoy porque lo deseas, no es fácil. Entonces tuviste que buscar muchas redes de apoyo, me imagino, pero más allá, llegó un momento en que tú dijiste, no, yo no quiero seguir así, yo tengo Sí, que tomar la decisión y si cuido es porque deseo. Pero eso siento yo, Davis, que fue más allá de encontrar ese amor propio, lo que tú valías, lo que eras como mujer, como ese, reconocerte como mujer, ¿verdad? ese propósito de vida, digamos que de alguna manera que uno visualiza e interioriza más que todo, es precisamente eso. Yo estoy aquí con un propósito. Mi propósito de pronto, de alguna manera, fue de refugio, de sostén, de porque tocaba, pero ahora es porque hay una visión más grande, porque ahora yo tengo otro concepto del cuidado como tal. Ya veo, porque de hecho el sistema de cuidado, digamos que ya se siente que es una parte de la economía. O sea, que si no hubieran cuidadores para tales cosas, entonces la economía no se sostendría tan bien. Entonces, hombre, es una cosa grande que uno nunca la había dimensionado de esa forma. ¿Sí me Empiezas entiendes? a darte cuenta del valor que tienes como Claro, cuidadora, ¿sí? sí. No solamente de cuidar a los demás, sino de cuidarte tú misma. Qué Y lindo. cuidar con otras, ¿no? Porque precisamente eso me llenó de, digamos, de poder ¿Valor? decir, voy a estar con este grupo porque yo veo que eso va a cautivar a otras mujeres, va a darle como la pauta para que ellas también sepan y puedan hacer su historia, así no la publiquen, pero al menos la escriban, Así la es. sueñen, al menos tengan allí esa catarsis que puedan decir, llegué a este punto porque escribí mi historia. Así es. Escribiendo se sana también. Sí, Dentro del libro hay muchas cosas que tú eres demasiado generosa, Davis. Debo agradecerte porque una cosa que yo siento que caracterizó este libro y que recogí esas historias, la verdad yo quería que esta primera versión del libro fuera con mujeres que han impactado mi vida, que yo he sentido que tienen ese poder tan grande y que su voz debe salir. Y dentro del libro tú fuiste muy generosa a contarnos cosas muy profundas, muy dolorosas. Dentro de ellas, esa historia tuya que está marcada por padres ausentes, por hombres agresivos, por decisiones forzadas. ¿En qué momento tú, Davis, decidiste romper ese ciclo? yo pienso que fue el momento en que empecé a estudiar en la universidad. En la Universidad del Valle hice un diplomado de incidencia política y allí vi cuáles son los derechos que tenemos las mujeres, cuáles son los tipos de violencia que existen. Muchas las habían naturalizado como tal y yo decía, caramba, he estado allí con los ojos vendados. Entonces, no, es hora de dar un paso adelante, no al costado como se venía haciendo, sino adelante. Y al transformar, digamos, en cierta medida mi percepción y mi actuar, mi sentir,
hubieron varias cosas que cambiaron en mi entorno. Entonces, eso fue bastante agradable para mí darme cuenta de eso. Y de orgullo, debes sentirte Sí, muy orgullosa sí, que no te quedaste ahí en ese espacio, lo viviste, fue doloroso, pero lo transformaste. Tienes una sí. hija. ¿Alguna vez pensaste, no quiero que mi hija viva lo que yo viví? Uy, ¿Cómo claro, eso te guió? ¿Cómo guió esa situación hacia tu maternidad? Yo no soy madre, Davis, pero yo tengo mis sobrinos y a mí muchas personas me preguntan, ¿por qué no? ¿Por qué no tienes hijos? Pero yo sé que esa valentía de las mujeres, yo lo llamo como valentía de que dicen, voy a ser madre porque a mí me daría miedo repeticiones, bueno, muchas cosas. Yo no soy madre porque soy una mujer en parte un poco cobarde. No quiero someterme a lo doloroso que también es criar un hijo. Y quiero que tú nos digas en este momento, pues sí, ¿qué pensabas sobre esa situación con tu hija? Más teniendo de que tu abuela decía, no quiero una hija, y de pronto uno en el fondo debe quedarse como algo en la cabeza, si las niñas vienen a sufrir, ¿cómo tú también vuelves, tienes una hija, cómo rompes eso y cómo lo adoptas frente a ser madre? pues precisamente uno dice el dicho popular, aunque no me gustan mucho los dichos, pero dice el que no quiere, no quiere caldo le dan dos tazas. Así es. Para mí fue muy agradable que naciera mi hija, a pesar de que tenía todos esos prejuicios en mi sentir y en mi pensar, pero quería esa maternidad, yo sí quería, anhelaba tener un hijo, yo sí quería. Y fue concebida con todo el amor y fue, digamos que, el estandarte para de ahí hacer un cierre, no, a mochar esa cadena, porque yo dije, no, conforme fueron la vida de mi abuela, de mi mamá, de mis tías, va a ser la de mi hija muy diferente. Así Entonces ahí es. fue como el pilar, digámoslo así, ella, De mi no repetir, inspiración. de no repetir. Una mujer con mucha conciencia, conciencia de no seguir repitiendo esas cadenas también de rechazo, ¿no? Porque Sí, ir no, que no sea una niña, sino que sea un hombre, también hay un poco de lastre, diría yo, de rechazo, pero lo has sabido manejar muy bien. Sé por la relación que tienes con tu hija que que has logrado romper esas cadenas. Seguramente habrán muchas otras cadenas que romper, pero tú la hiciste. Entonces, debo honrarte el día de hoy por esas decisiones que tomas. Y una de esas decisiones que has tomado en tu vida es estudiar. ¿Qué ha significado para ti estudiar cuando todo parecía que te empujaba a lo contrario, a dedicarte al hogar, al cuidado, pero tú dijiste, no, voy a estudiar? Hace poco, hace menos de un año te graduaste, y todo eso y además en la profesión que querías, en lo que buscabas, ¿qué significado tiene para ti, Davis? no, pues un orgullo muy grande, una satisfacción y un sueño cumplido, porque, bueno, ya yo decía, no, ya cuidé, ya hice, ya esto, y ahora qué. Y fue una decisión tomada a partir de la pandemia. La pandemia me dejó, o dejó a muchas personas con muchas retos y muchas cosas para superación, porque pues no había más que hacer. Empezamos en el tema virtual, porque era virtual inicialmente. Entonces dije, no, con otras compañeras nos animamos, hicimos parte de la mesa municipal, fuimos 6 las que estuvimos allí en ese espacio, pero para mí en especial fue un paso gigante, porque a mi corta edad, a mi tierna edad, siendo profesional, los retos de la virtualidad, de volver digamos, a memorizar cosas o de hacer Fue muy análisis. difícil, Davis, fue muy difícil eso. Difícil, claro, porque digamos que tocaba dedicar más tiempo, hay muchas cosas que a uno le toca leer y releer, pero la satisfacción fue grande. Pero era tu Y sueño, así. lo lograste. Y lo bueno fue, digamos que hubo un espacio donde terminó mi hija la carrera y empecé yo. Y toda la carrera me la gastó mi hija. Mm. Mi hija ya tiene su empresa, ella es la que me dijo, mamá, si usted va a estudiar, yo la patrocino. Y yo, Fantástico. bueno,
usted dedica a decir que yo pago. Y yo, bueno, Qué entonces bendición, bendiciones para ella. qué bendición, Davis, qué bendición. Hablando de esas cosas que viviste también en, o sea, estudias y todo, pero hay algo que te marcó y que tú lo mencionas en el libro, Ajá. es esa excursión que casi no te dejan hacer. Ay, Dios. ¿Qué representó para ti que una profesora creyera tanto en ti? O sea, no tu familia, pero esa profesora siempre, yo digo que siempre aparecen esos angelitos en el camino. ¿Qué representó para ti? Sí. Es que muchas veces ni nosotros mismos nos creemos que somos capaces. Tenemos, bueno, digamos que por crianza, limitaciones mentales más que cualquier cosa. Entonces, cuando ella dio la voz por mí ante mi mamá y me apoyó, yo sentí que, hombre, sí, he sido todo eso, me lo merezco. Y Amén. como dice una cantante por ahí, todo me lo merezco y me lo seguiré mereciendo, porque en esta vida venimos a ser merecedoras. Así es, ser merecedores. Y dentro de Sí, todas esas experiencias que tú tuviste, encontraste personas, uno siempre encuentra personas que creen en uno, personas que lo aman, personas que lo quieren. Tú fuiste una persona que amaste, pero sufriste también y además de eso, o sea, sufres, pero amas, pero además de eso te rebelas, ¿sí? Porque tienes todas esas situaciones, pero dices, no más. ¿Cómo vives tú? Que también no lo presentas en el libro, un amor siendo tan joven y con tantas carencias emocionales que tenías detrás de esa relación, porque estabas en una edad de ilusión, de amor, de ganas de continuar, sí, como en esa edad que uno, si uno recordara, bueno, las personas que nos vean, que de pronto hay jóvenes que nunca se han enamorado o que están en esa etapa, uno piensa que es el amor para toda su vida, ¿verdad? Pero, y desafortunadamente y coincido contigo, Davis, porque ese primer amor que yo tuve no fue el que cuidó mi corazón, no fue esa persona idónea que valoró y respetó todo eso que yo tenía para dar. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo viviste esa relación? ¿Cómo logras superarla también? bueno, am, andando con más mujeres en esos grupos, uno se da cuenta que la historia de una rima con la de otras. Sí, sí, exacto, así Y es. como tú dices, todas hemos sufrido esa pérdida o ese abandono o ese primer amor fallido, pero el corazón se va volviendo como fuerte, pero cuando uno llega a hacer ese análisis de por qué mi vida pasó como pasó, Mm, uno dice precisamente porque no tuvo esa figura paterna de pronto, mm. que fue la que marcara el camino. Así es, Lo así pienso de esa manera. Pero a medida que uno está con otras mujeres que hablan digamos, del mismo tema, que se identifican y que salen diciendo, no, es que a mí me pasó aquello, a mí me pasó lo otro, y uno dice, ay, bueno, pucha, yo también no fui la única. es. Sí, así es. Entonces empieza uno a sanar esa relación, a perdonar y a ver que eso pasó precisamente para uno aprender en la vida y para uno poder ir despojando esos sentimientos a veces que uno lo atrapan y lo enferman, porque es que muchos de ellos los enferman a uno por uno el odiar, el no perdonar, el tener esa intranquilidad. Por eso que ya pasó. ¿Qué aprendiste de convivir con ese hombre mayor, con esas adicciones que tenías mientras No, pues eras mamá por primera vez? O sea, esa ilusión, en ese momento tan hermoso que debe ser para una mujer, o sea, traer vida, ¿no? Vida desde el vientre. complejo en situaciones, aunque sin naturalizar las cosas, era buen padre, digamos, y además eran episodios fuertes, pero que se reivindicaban luego. Pero yo al final ya me di cuenta que era yo la que tenía que hacer el cambio y precisamente haciendo todo este proceso con grupos de mujeres fue que yo hice el primer cambio y él también tuvo que hacer sus cambios, porque de que una persona cambie en ese sistema que somos, cambia el resto. Sí, así es. Y la cuidadora
se volvió lideresa. ¿Qué fue lo que despertó en ti el deseo de alzar la voz por otras? Bueno, precisamente porque habíamos naturalizado tantas violencias, muchas de las violencias que sentimos las mujeres se naturalizan, se justifican, como lo dije anteriormente, pero entonces veía la necesidad de estar formada en esos espacios para poder incidir y hablar por las que no tenían esa voz. De allí que en muchos espacios he mirado que esos programas, esos proyectos estén direccionados con un enfoque y con una perspectiva de género, precisamente para que no se vulneren esos derechos de las mujeres, para que haya esa equidad más que la igualdad, ¿sí? Allí en ese espacio. Y mira lo lindo, David, de lo que nos ha unido, que nos conocimos allí en la Escuela de Incidencia Política, yo como tu profesora, pero Sí. aprendiendo tanto de ustedes. Hablábamos de pánico escénico y yo les contaba que sentía mucho pánico para hablar en público y tú también. ¿Te acuerdas que te sentías muy identificada? Y que tú era como esa fuerza que te llevaba a decir, no, tengo que sacar mi voz y hoy eres una gran lideresa, una mujer que alza su voz, que alza la voz por otras. ¿Qué es sentiste al ver que otras mujeres también sufrían lo que tú? Porque tú en los espacios que vivías te sentías relacionada, te hablaban y contando tu historia también muchas otras decían, yo también vivo lo mismo. Muchas mujeres vemos, Davis, que justifican la violencia, Sí. justifican y como en tu caso, que es repetitivo con los hombres violentos y narcisistas, que dicen yo voy a cambiar y pueden someterse a muchísimas cosas, pero a veces el alma se cansa porque no cambian. ¿Qué Sí. sentías tú al ver, de pronto tú lograste salir de eso, lograste salir de esa situación en la que vivías de violencia, pero ¿qué sientes al ver que otras mujeres sufrían? ¿Crees que ahí nació tu fuerza política? Sí, precisamente estando con esos grupos de mujeres es donde uno se da cuenta que hace necesario unir fuerzas, unir voces, trabajar colectivamente para eso y escucharlas y sentir que no estamos solas, que hay una institucionalidad que aunque tenga un sistema que a veces falle, que a veces no, como que no, hay que empujarlo, hay que seguirlo empujando y hay que seguirlo construyendo. Entonces esa fue la fuerza que me motivó a hacer voz con otras para tejer esa red. ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, ya no más silencio, yo ya hablo, yo me voy a ir a estudiar, yo voy a hacer eso, voy a estar en grupos de mujeres, haces parte de nuestra organización hace más de, creo, 10 años, si mal no estamos, desde que empezamos, tú eres una de las fundadoras de esta organización. ¿Cómo dices, ya no más silencio, vamos, o sea, voy a hablar, así me tiemble la voz, voy a hablar? Bueno, hay un hecho que no marqué en el libro porque eso fue después, pero una amiga mía de la infancia fue asesinada por su pareja, cuchillo. Y yo decía, es imposible que nadie haya lanzado su voz o su defensa. Y desde ahí ese fue como el detonante. Yo dije, no puede seguir pasando, esto no puede seguir pasando. Así es. Eso fue. Y dijiste, o sea, frente a esa situación tan crítica, tan difícil, mira, yo sé que muchas personas que hoy nos están escuchando, que nos están viendo, se sienten identificadas. ¿Cuántas de ustedes tienen cerca a alguien que ha fallecido? En el libro tratamos el feminicidio de Carolina Vivas, la mejor amiga de mi hermanita y de nuestra familia. ¿Tú cuántas personas tenemos? Y si nosotras alzamos la voz, aunque nos tiemble, porque les estamos hablando hoy. Davis era una mujer que tenía pánico a hablar en público, igual que en algún momento yo lo tuve, y hoy habla desde su verdad, desde lo que es, porque sabe que callar, o sea, callar va a seguir haciendo o va a permitir que muchas otras personas no hablen, pero si hablamos, vamos quizás a impedir que otras personas pasen por lo mismo. Como siempre digo, hay que mantenernos seguras, hay que seguir denunciando, hay que seguir estudiando,
conociendo. Yo hablo una palabra que se dice empoderamiento, pero esa palabra mucha gente dice, ¿por qué empoderamiento? Pero el empoderamiento es conocer y el empoderamiento nos da poder, que es lo que necesitamos. Y tú, Davis, has sido una mujer no solo cuidadora, sino una mujer exitosa porque has cuidado a otros, pero has sabido cómo cuidarte tú. Así que quiero el día de hoy seguirte reconociendo y que tú sigas alzando la voz por muchas más mujeres, para que sigas Gracias. llevando tu voz, tu historia, aunque es muy dolorosa, muy profunda, y sé que otra vez vuelves a revivir eso y toca fibras, toca fibras. Pero sé que muchas mujeres van a decir, no, yo ya alzo mi voz y yo no me voy a quedar, olvídese. Y va a llegar ese momento en que las mujeres seguiremos despertando. Si despierta una, vamos a despertar a todas las demás. Y tú lo has hecho así. ¿Cómo enfrentas esas críticas que viviste, esas dudas de tu pareja y de otras mujeres del sistema? Porque claro, hay personas que dicen, pero oiga, ¿y usted a esta edad se va a ir a estudiar? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y usted para qué estudia si no va a conseguir trabajo? Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo enfrentas eso, David? Bueno, inicialmente salir de casa, es dejar el espacio privado a salir al espacio público donde usted tiene ya otras libertades, digámoslo así, le da como una fuerza grande donde las otras personas ya te ven tan llena de cosas que dicen, no, ni para qué, ni que para qué. Por ejemplo, en mi casa yo dejaba haciendo lo que tenía que hacer y me iba al estudio, me iba a la reunión o a lo que había que hacer con las viejas, digámoslo así, para poder seguir construyendo. Pero llegaba un momento en que ya me decían, bueno, mucha calle, mucha cosa, y aquí la casa, ¿qué? Entonces yo decía, no, el que quiere ver limpio, que limpie, el que quiere hacer las cosas, que haga, la comida quedó ahí, si tienen hambre comen, y si no, pues cosas así. Pero entonces, cuando ya se enfrenta uno a los grupos de mujeres, muchas de las mismas mujeres, como tú ya tienes más conocimiento, como tú te esfuerzas en comprender y querer, digamos, salir de ese molde, empiezan a marcarte, a decirte, pues, cosas feitas, sí. Pero eso es inherente, yo ahora que soy trabajadora social, veo que es inherente al ser humano esas emociones encontradas que generan en uno otras. Pero en cierta forma pienso que es por el mismo patriarcado que nos ha llevado a eso, a que seamos enemigas, a que no planteemos entre todas cosas para el mejoramiento. Y de alguna forma yo pienso que si 10 hablan mal de uno, hay otro resto que van a hablar bien y que van a unirse a la causa. Por ejemplo, construir con muchas de ellas ha sido esa palabra sorora que decimos, sororidad, porque Hermandad entre mujeres. no es solamente sí, salir, tomarnos algo o hablar siempre de cosas así, sino como que, bueno, vamos a mirar este tema, vamos a hacer esto por esto y vamos a hacer que las cosas cambien. Entonces, esa palabra de agente social de cambio es la que lo motiva a uno con otras que sí hace empatía, que sí hace clic, como tú. Tú has creído en ti y has dicho, ok, bueno, 10 me critican, pero otras 20 o 10 creen en mí. Entonces, has Sí. creído en eso. ¿Y qué le dirías hoy a esas mujeres que aún tienen miedo de empezar, que se sienten solas o débiles? Esa mujer que de pronto está hoy allí en su casa, cocinando, arreglando, trapeando, cuidando de otros, y que tiene miedo, que tiene un esposo agresivo, que está viviendo violencia y que no se decide. ¿Cuál sería? ¿Qué te hubiese gustado escuchar a ti en ese momento que estabas en esa situación? Bueno, primeramente decirles pues que el miedo va a existir siempre en toda acción que hagamos, porque es alguna emoción que se debe gestionar también. Pero de alguna manera hay que buscar ayuda, hay que juntarse, hay que buscar a esas mujeres que están ya empoderadas, como tú lo dices, hay que buscar esos grupos de mujeres de apoyo, hay que estudiar, leer bastante. Y fuera de eso, hay que tener, como se dice, un poquito de valentía
que eso con el tiempo esa valentía se va volviendo en el alma secreta, diría yo, para poder sacar adelante sus procesos y sobre todo salir de ese encierro o de ese arraigo que tienen como mujer. No dejen de ser cuidadoras, hay que ser cuidadoras de la familia, de la sociedad como tal, de nuestros seres sintientes, de la naturaleza, porque estamos en un mundo donde globalizado y, o no, somos parte activa de él. Así es. Cuidar desde la conciencia, ¿sí? Sí, Cuidar no solamente de los demás, pero cuidar de nosotras mismas. Y cuando ya somos conscientes de esa labor tan importante que tenemos en la vida, cuando somos cuidadoras, pues le damos otro significado, ¿verdad? Y no solamente sí, para las mujeres, sino para los hombres que hoy nos están viendo y que nos están escuchando, porque necesitamos de ustedes, que ustedes sí. sepan el valor tan fundamental e importante que tienen las mujeres cuidadoras en la sociedad. Y de hecho, Paola, yo digo que muchos de los hombres que ya están sensibles en el tema, digamos que son muy cooperantes, porque uno los ve en los centros comerciales ya dando tetero, ya llevando el coche, cambiando pañal, haciendo cosas que anteriormente hacíamos las mujeres. Entonces digo Es yo, el ya deber vamos, vamos ser, en buen ¿no? camino. ¿Y qué es el deber ser? Claro, Es claro, el deber ser, porque ¿no? como dicen, la bendición es de los dos. Sí, Entonces, así es. Ajá. toca así. Y también ser consciente, ser, digamos, muchos de los muchachos, sobre todo las nuevas generaciones, ya tienen esa conciencia abierta. Yo digo, va a llegar el momento en que las nuevas generaciones van a tener una equidad en muchas cosas desde el hogar, en la sociedad. No hay que seguir, no hay que dejar trabajar en eso. Hay que seguir haciéndole. Por eso la Escuela de Ciencia de Mujeres Exitosas de la TAM tiene que seguir con todos esos temas y tener de alguna manera, como sea, con las suyas, como ha tocado a veces, pero sacar. Así como lo hemos hecho y seguimos creciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque Luis, este es un propósito, este es mi legado, este es el propósito que yo tengo como vida y quiero, ya que hablas de eso, desde el propósito que yo he tenido, el legado que yo estoy construyendo y que quiero dejarles esa semillita a cada una de ustedes. Eso es, el día en que yo ya no esté aquí en este plano terrenal, que esta semilla de poder que les he sembrado a cada uno de ustedes y que ustedes también han sembrado en mí, porque esto ha sido recíproco, siga creciendo, siga dándose en otras mujeres y en el mundo. Y yo quiero preguntarte a ti que estás en estos espacios donde las mujeres son protagonistas del cambio. ¿Qué significa eso para ti? Porque antes estabas en otro espacio, pero ahora estás donde las mujeres son protagonistas, o tú eres protagonista del capítulo de historias de mujeres exitosas que los hombres tampoco se pueden perder. Capítulo 5 mujer cuidadora. ¿Qué se siente? Pues un orgullo enorme. Yo nunca pensé que esto llegara hasta donde ha llegado, porque en definitiva fue, digamos que un ejercicio inicial como de, bueno, sí, hagamos algo, pues. Pero cuando las cosas fueron dándose a más, digamos, con más trayectoria y hasta el momento como se ha llegado, yo digo, ay, pucha, no todo el mundo hace esto. Entonces me siento muy bendecida y muy agradecida contigo, Paola, porque de alguna manera tú eres el pilar que marcó este inicio también. No sin antes honrar las otras que vinieron también con Sí. anterioridad luchando por todo esta voz de las mujeres y por ese renacer de muchas y ese reconocimiento de sus derechos. Así es. ¿Y tú sientes que al contar esa historia que fue tan profunda, de tantas cosas, porque yo debo decirte, Davis, fuiste demasiado generosa y me siento muy honrada porque todas las 20 historias, todas las mujeres que participaron del libro fueron demasiado generosas. ¿Tú sientes que al haber contado esa historia estabas reparando algo? ¿Reparaste algo? Bastante. Primero que todo, reconocí las violencias ejercidas hacia mí, reconocí que yo tenía que darme prioridad y reconocí que tenía un propósito de vida, que era construir por el bien de todas, por mis nietas, por las que vengan más atrás. Sí. Sí, Qué eso lindo. fue.
qué lindo que el propósito se haya dado en tu vida, Davis. ¿Cuál es ese sueño que tienes hoy como mujer, como madre, como cuidadora y como lideresa? ¿Qué tienes? ¿Qué sueñas? ¿Qué Yo, sueño, sue- Davis? yo sueño, y desde hace rato lo he dicho, para mis adentros, no lo tengo exteriorizado todavía, pero sí Vamos a sueño decirlo hoy en primicia y se va a cumplir y lo vamos a manifestar. ajá, sí sueño con trabajar con Naciones Unidas directamente en la construcción de todo lo que tiene que ver en el tema mujer. Así va De a alguna ser. manera, por eso estudié trabajo social, por eso comencé desde la práctica a la teoría. Y quiero que esas dos que están unidas ya, la práctica y la teoría, sirvan para construir para todas las mujeres del mundo. No Así, solamente para las de Cali ni las de mi comuna, sino para todas las mujeres del mundo, porque, no sé, así sea algo loco, yo pienso que alguien dijo por ahí, no quiero cambiar el mundo, pero sí estoy poniendo mi granito de arena, sí estoy poniendo mi poquito. Y yo creo que de todos los poquitos que vamos juntando entre todas, hacemos un bastante. y lo estás haciendo, Davis, lo Sí, estás haciendo porque muchas personas que han leído tu historia se han sentido inspiradas, porque lo has hecho con tu hija, porque has sido el pilar para ella, porque has inspirado a otras personas, porque haces parte de nuestra organización y sé que también lideras otros grupos de mujeres que hacen muchas cosas y desde tu experiencia misma, de todo lo que has logrado, ya lo haces. Tu legado, sí, todo lo que has hecho es súper valioso y sé que muchas mujeres que nos están escuchando, viendo el día de hoy, se van a sentir inspiradas y el cambiar, como yo siempre lo digo, el cambiar una vida, ya eso es demasiado, sí, con nuestra historia, sí, con alzar nuestra voz le estamos cambiando la vida a otras personas. Ya estamos haciendo el cierre y quisiera que dejaras un mensajito a las personas que te están viendo, que te despidieras este espacio para que tú lo tengas y hagamos el cierre de esta entrevista maravillosa de tu capítulo, Mujer Cuidadora, capítulo 5. bueno, en esa historia que conté de mujer cuidadora, hay una frase que dice, porque cuidar de mí es cuidar de los otros. Precisamente, siempre les digo, no dejen de ser cuidadoras, pero desen su lugar y su espacio. Rompan ese molde para crecer sin miedo, sin miedo, porque el miedo de alguna manera es el que nos ata, pero teniendo la fortaleza y siempre confiando en que Dios está de nuestro lado para que todas las acciones que pongamos en sus manos se nos den, pero tenemos que accionar también nosotras y que nos unamos con otras. Solitas no podemos, unidas somos bastante, bastante. Somos más mujeres que hombres. Así es, somos más de la población, somos más del Sí, 50% de la población mundial. Las mujeres, muy valioso todo lo que tú nos compartes el día de hoy, David. Sabes que te quiero, que te honro como mujer, que te doy las gracias por darme la oportunidad de tener en mis manos tu libro y que pero además de eso, que esa historia esté transformando tantas vidas. sí. Porque es que escuchar. Perdón, Paola. De hecho, varias personas de las que han comprado el libro me han contactado y me han dicho, qué chévere. Yo me siento que allí hay parte de lo mío también. Luego es que eso es para ustedes, para ustedes también, que escriban su historia. Es importante escribirlo. Cuando tú escribes, tú sanas. Y cuando tú sanas, sanas a alguien más en tu familia, el Así clan, es, el linaje, como se dice. así es. Muchas de las mujeres que reúno, que puedo impactar desde la parte de participación política, porque ese ha sido como mi eje principal, es que es tener esos espacios para que entre todas puedan valer esos derechos que tenemos como ciudadanas. Si bien es cierto, hace más de 60 años unas mujeres allá dijeron, vea, vamos a ponernos eso porque nosotros también tenemos derecho y podamos hacerlo, nosotras tenemos que seguir en ese plan, tenemos que seguir construyendo, no dejar ahí en vano el trabajo que han venido haciendo otras. Entonces esa sería Así mi es. recomendación. Gracias, Davis, por tus palabras, por contarnos hoy tu historia. Escuchar, escucharla no es solo entender que el éxito viene con diplomas ni con reconocimientos. A veces el mayor logro es haber resistido y seguir soñando.
Historias de mujeres exitosas que los hombres tampoco se pueden perder. No es un libro más, es un grito suave pero firme. Es un documento que quiere tocar corazones, mover estructuras y sanar genealogías. Gracias a cada mujer que confió su historia. Gracias a ti, David, mujer cuidadora, por recordarnos que cada gesto de amor es también un acto revolucionario. A todos ustedes que nos están viendo en este momento, a hombres y mujeres, personas que se encuentran en diferentes lugares, recuerden que nuestro libro lo pueden adquirir a través de Amazon o si ustedes están interesados en Colombia, en que se lo hagamos llegar más pronto, nos pueden escribir